Jesús fue una persona de frecuente, persistente y fervorosa oración. La oración era una parte indispensable de su existencia, funcionando como la fuente de su vida espiritual, su crecimiento y su poder. En Mateo 26, 41, exhortó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. La práctica de la oración de Jesús era tan fundamental que se reflejaba en todos los aspectos de su vida y misión. Existen momentos específicos en la vida de Jesús en los que su dedicación a la oración se destacó de manera extraordinaria. Uno de esos momentos fue en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la inminente realidad de la crucifixión. Allí, en profunda angustia, oró intensamente, demostrando su total entrega a la voluntad de Dios y su búsqueda de fuerza y consuelo divinos. Otro momento destacado fue durante su transfiguración, donde, mientras oraba, su apariencia se transformó, revelando su gloria divina a los discípulos presentes, y reforzando la importancia de la oración en su comunión con el Padre Celestial. Estos episodios ejemplifican cómo la oración fue crucial no solo para el fortalecimiento personal de Jesús, sino también para el cumplimiento de su misión en la tierra. La oración de Jesús sirve como un modelo inspirador de devoción espiritual y dependencia de Dios para todos sus seguidores. Aunque sus discípulos estaban con él, Jesús los dejó descansar mientras él se sumergía en el jardín y oraba intensamente, llegando a sudar gotas significativas de sangre. Véase Mateo 26, 36-44 y Lucas 10 y 44. Este momento en el huerto de Getsemaní fue uno de los más angustiantes de su vida, reflejando la profundidad de su lucha espiritual y su total sumisión a la voluntad del Padre. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante las terribles horas oscuras que pasó en la cruz. A pesar de la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos, y él, en un acto supremo de misericordia y compasión, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 11 y 34. Incluso en medio del dolor inimaginable, Jesús demostró su amor y perdón incondicionales. No hay duda al respecto, nuestro Señor era un hombre de oración. Su vida y ministerio estaban profundamente arraigados en la comunicación constante con el Padre, sirviendo como ejemplo supremo de devoción y espiritualidad para todos sus seguidores. La oración no era solo un recurso en momentos de necesidad, sino una práctica continua y esencial que impregnaba todas las acciones y decisiones de Jesús. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración persistente y profunda no siempre es conveniente. La oración eficaz requiere compromiso con tiempo y lugar. Jesús lo ejemplificó en Marcos 1 y 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús oraba durante la calma del inicio del día, cuando no había nadie cerca y no había interrupciones. Pasaba tiempo de calidad con su Padre mientras su mente estaba fresca y despejada de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano para orar? Esos momentos a menudo son los más revitalizantes, gratificantes y preciosos. ¿Dónde oraba Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o en la casa, pero no lo hizo. Buscaba un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba con frecuencia. Dedicaba tiempo de calidad a la oración, eligiendo momentos y lugares donde las interrupciones no lo molestaran. Aunque Jesús venía del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Si Jesús, en su perfección, sentía la necesidad de orar, cuanto más nosotros deberíamos. Si él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros. Y si él consideraba necesario apartarse de los demás mientras oraba, cuanto más deberíamos seguir ese ejemplo. Por lo tanto, que sigamos el ejemplo de Jesús, buscando momentos de tranquilidad y lugares solitarios para comunicarnos con Dios. Que nuestra oración sea un compromiso diario, reflejando la importancia que Jesús dio a esta práctica vital. Si tienes un coche, sabes que necesitas repostarlo regularmente o se detendrá. De la misma manera, sabes que necesitas alimentar tu cuerpo regularmente o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu humano. Sin oraciones frecuentes, nuestro espíritu se agota y se detiene por completo. Cristo entendía profundamente esta necesidad espiritual y a menudo pasaba noches enteras en oración.
En Lucas 6 y 12, leemos: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Pasar la noche en oración a Dios no era una excepción, sino una práctica esencial para Jesús. Algunas personas pueden decir: pero no puedo hacer eso, necesito descansar. Sí, es cierto que necesitamos descansar, pero también es vital dedicar tiempo a la oración, incluso si eso significa sacrificar algunas horas de sueño. Jesús, que estaba constantemente rodeado de multitudes buscando tocarlo y recibir su atención, ciertamente necesitaba la renovación que venía de esas noches a solas con su Padre. El resultado de estas vigilias de oración era siempre un suministro fresco de poder y unción, suficiente para enfrentar el drenaje interminable de sus recursos espirituales. Durante estas noches de oración, Jesús presentaba ante el Padre las necesidades de un mundo pecador y sufrido, y Dios lo encontraba, renovando sus fuerzas. Nuestro Padre Celestial hará lo mismo por cualquier persona que se preocupe lo suficiente como para sacrificar algunas horas de sueño por un encuentro con el Todopoderoso. Al igual que Jesús, podemos encontrar renovación y poder en la oración, permitiendo que nuestro espíritu sea reabastecido y fortalecido para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que sigamos el ejemplo de Cristo, dedicando tiempo significativo a la oración, independientemente de las dificultades, reconociendo que es a través de ella que encontramos la fuerza y la unción necesarias para vivir una vida plena y espiritualmente vigorosa. Renunciar al descanso para interceder por otros revela una sinceridad profunda. Dedicar una mañana, un día o una noche entera a solas con Dios demuestra una pasión ardiente por ayudar y bendecir a las personas, indicando que son nuestra principal preocupación. La Iglesia debe redescubrir su verdadera fuente de poder. Hoy en día, la Iglesia se enorgullece de construir edificios grandiosos y lugares de adoración impresionantes, pero muchas veces está desconectada de las personas. Como resultado, hay toda una generación que no conoce a Dios, no lo ama y no lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia necesita renacer para la misión de alcanzar a esta generación. Necesita escalar la montaña de la oración y pasar tiempo en comunión con Dios. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos reuniones de oración en la cima de la montaña y momentos de oración solitaria. Necesitamos esto 1000 veces más de lo que Jesús necesitaba. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Él estableció el estándar de oración para nosotros, mostrando cómo vivir, cómo adorar y cómo orar. Si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, sería prudente seguir el ejemplo de nuestro Salvador. En Lucas 18:1, Jesús dijo que debemos orar siempre y no desmayar. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en momentos de turbulencia y problemas. Él quiere que oremos sin desanimarnos ni rendirnos. No te rindas. No te desanimes. Cualquiera puede sucumbir al desánimo, pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar incesantemente. Seguir el ejemplo de Jesús en la oración no es solo un acto de devoción, sino una necesidad vital para nuestra caminata espiritual y el cumplimiento de nuestro propósito en Dios. Que, como Iglesia, redescubramos el poder transformador de la oración y nos comprometamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, inspirados por el ejemplo de Jesús. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que, incluso siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupaba el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿Y en nuestra vida, la oración ocupa el primer lugar? ¿Tiene la misma prioridad que tenía en la vida de Jesús? Seamos muy honestos, la mayoría de nosotros ora si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos molesta. Oramos si no tenemos que limpiar la casa, hacer compras o ir a trabajar. Sin embargo, si la oración debe ser efectiva en nuestras vidas, como Dios pretendía que fuera, debe tener la más alta prioridad. Cuando Jesús subía a la cima de la montaña para orar, estaba allí con ese único propósito. Nada lo perturbaba. Oraba con total concentración y dedicación. Hasta que tú y yo podamos aprender a utilizar la oración de la misma manera enfocada, nunca lograremos alcanzar las cumbres de las bendiciones y la unción de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor,
registrada en Juan 17, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En ella, podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora al Padre. Las preocupaciones que expresó allí por su pueblo son preocupaciones que también deberíamos compartir al dirigirnos a Dios en oración. Jesús oró por diversas cosas en su oración sacerdotal. Pidió la protección de sus discípulos, la unidad entre ellos y la santificación a través de la verdad. También oró por todos los que llegarían a creer en él a través del mensaje de los discípulos, pidiendo que todos fueran uno, así como él y el Padre son uno. Esta oración revela la profundidad del amor de Jesús por el Padre y por nosotros, sus hijos. Reflexionemos sobre la intensidad y la prioridad que Jesús daba a la oración y busquemos aplicar el mismo principio en nuestras vidas. Al hacerlo, estaremos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y nos estaremos posicionando para recibir la plenitud de las bendiciones y la presencia de Dios. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno. Ahora ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Juan 5:11. ¡Qué logro tan precioso! Jesús oró por ti y por mí, pidiendo que seamos uno con Él, de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la cercanía, el calor y la comunión que ocurren entre padres e hijos. Jesús está pidiendo al Creador del universo que establezca esa misma afinidad entre Él y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús haya orado por esto indica que esta unión es posible y que también debemos orar por ello. Jesús también oró para que sus discípulos tuvieran alegría. Ahora me voy a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. Juan 5:13. Qué maravilloso es darse cuenta de que, cuando Jesús oró por todos nosotros, pidió que tuviéramos su alegría divina. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca deberíamos estar tristes o infelices. Debemos estar llenos de alegría, su alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres, estamos llenos de fuerza. Pero cuando nuestra alegría se va, nos volvemos débiles. Esto también es un asunto adecuado para nuestras oraciones. Podemos y debemos pedir a Dios que nos llene con la alegría divina que Jesús deseó para nosotros. Al buscar esta alegría, no solo estamos obedeciendo el deseo de Jesús, sino que también fortalecemos nuestra propia fe y resistencia. Por lo tanto, así como Jesús dedicó tiempo para orar por la unidad y la alegría de sus seguidores, debemos seguir su ejemplo, pidiendo constantemente por esas mismas bendiciones en nuestras vidas y en la comunidad de fe. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. Él sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 5:15 fue: no pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios no nos saca de nuestros trabajos o responsabilidades para protegernos del mal, ya que enfrentamos la realidad del mundo diariamente. El diablo está decidido a destruirnos y constantemente intenta alejarnos de Dios y de su palabra. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguna de las artimañas que el diablo emplea contra nosotros. Necesitamos orar de la misma manera, pidiendo protección y fuerza para resistir al maligno. Jesús también oró para que sus discípulos llevaran vidas santas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 5:17. Pidió al Padre que sus discípulos fueran santificados, es decir, separados para un propósito sagrado, consagrados y purificados. Solo hay una manera de lograr esto: a través de la palabra de Dios. Él nos proporcionó su palabra como instrumento de nuestra santificación. Efesios 5:25-26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola limpiado en el lavamiento del agua con la palabra. Nos santificamos al aprovechar los recursos que Dios nos ha dado, leyendo su palabra, obedeciendo sus enseñanzas, viviendo de acuerdo con la dirección que Él nos da y orando para que la purificación divina se lleve a cabo en nosotros. Jesús nos mostró que la santificación no es solo un estado de ser, sino un proceso continuo de transformación por el poder de la palabra de Dios. Debemos seguir este ejemplo, buscando la santificación en nuestras vidas diarias,
dedicándonos a la oración y a la meditación en las Escrituras, permitiendo que Dios nos moldee y nos purifique según su propósito sagrado. Por lo tanto, así como Jesús oró por la protección y la santificación de sus discípulos, también debemos comprometernos a orar por esas mismas cosas en nuestras vidas y en la vida de los demás. Debemos pedir a Dios que nos guarde del mal y nos santifique a través de su verdad, para que podamos vivir de manera digna y honorable, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran perfectos, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 5:23. Es increíble, pero eso es exactamente lo que Jesús oró. Que podamos ser perfeccionados en Él, para que el mundo que nos rodea conozca el amor de Dios en Cristo, observando nuestra vida limpia y nuestra piedad. De hecho, necesitamos pedir a Dios diariamente que nos use como testigos efectivos de su amor. En Juan 5:24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran la vida eterna. Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Piensa en eso. Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo pudieran recibir la vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él es aquel que oró por nosotros, por ti y por mí, para que podamos heredar la vida eterna. ¡Qué bendición y esperanza tenemos en Jesús! Y de la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen al Salvador. Así como Jesús intercedió por nosotros, debemos interceder por los demás, pidiendo a Dios que revele su amor y su gracia a todos aquellos que aún no lo conocen. Esta es una responsabilidad sagrada y un privilegio extraordinario que debemos abrazar con fervor y dedicación en nuestras vidas de oración. Sea cual sea nuestro viaje espiritual, debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró para que fuéramos uno con Él y nos dio un hermoso ejemplo en nuestras propias vidas de oración. Señor Padre, enséñame que tú eres el Señor de mi vida. Tú tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando mi mente se distrae con pensamientos que roban mi paz, recuérdame que son pensamientos ilícitos. No me pides que me detenga en sentimientos y preocupaciones que alimentan el miedo. Reconozco que mi mente encontrará paz cuando mi atención esté fija en ti. Entonces, Señor Jesús, que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que encuentro en tu presencia y enséñame a estar agradecido por eventos que me llevan a ti, a enfocarme en ti y a permanecer en ti. No necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbadores. La verdad es que tú estás en control. Padre Celestial, te alabo por tu constancia y tu presencia continua en nuestras vidas. A veces, podemos sentir tu presencia justo a nuestro lado. Sin embargo, en momentos de dolor intenso, puede ser difícil percibir que estás ahí. A veces, permites que el dolor nuble nuestra percepción para llevarte a buscar con más fervor. Padre, te pido que no confíe en mis emociones, ya que son falibles, sino en tu amor por mí. Que confíe en tu palabra como la verdad que gobierna mi vida por encima de mi entendimiento. Ayúdame a reconocerte y a creer en ti, incluso cuando mis emociones intenten convencerme de lo contrario. Eres bueno, confiable y amable. Eres todopoderoso y todo amoroso. Que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, reine en nuestros corazones mientras buscamos enfocar nuestra atención en ti. Si hoy sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, comenzando una nueva etapa en tu vida, o si quieres renovar tu compromiso por haberte alejado de los caminos por algún motivo, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.